Bien, aquí vamos a abordar el concepto de integral de línea, tanto para un campo escalar como para uno vectorial. Bien, para el caso de un campo escalar, el concepto que vamos a abordar es el de la masa de un alambre curvilíneo. Pensemos primero, como es el caso, digamos, común, si conocemos la densidad lineal del alambre, es decir, la masa por unidad de longitud, o bien saber que cada metro del alambre tiene una masa de 3 kilogramos, entonces la densidad sería 3 kilogramos por metro. Entonces, si conocemos la longitud, digamos que sea de 4 metros, entonces la masa sería de 12 kilogramos. Bien, entonces el material es homogéneo, es decir, si la densidad es constante, el problema se reduce a una situación totalmente geométrica, que es la de calcular la longitud de la pieza de alambre. El problema que aquí nos atañe es suponer que el material no es homogéneo, es decir, que tomadas piezas del mismo tamaño, pero de diferente lugar, vamos a tener diferente masa. Y por lo tanto, eso quiere decir que la densidad no es constante. Entonces, a partir de eso tendremos la necesidad de conocer un campo escalar de densidades de masa, es decir, una función, un campo escalar que nos diga que a partir de dónde estamos tomando la pieza de alambre, conocemos su densidad, es decir, la densidad será una función de la posición, es decir, de las tres coordenadas x, y y z. En tal caso, lo que va a ocurrir es que, siguiendo la idea de Leibniz, es lo que no podemos hacer para la pieza total, la hacemos para un pedazo infinitamente pequeño, es decir, para un elemento. Entonces, siendo P y Q dos puntos de la curva infinitamente próximos, P la imagen de T, Q la imagen de T más una diferencial de T, entonces el elemento de la masa será la del arco infinitesimal, que por lo tanto será un segmento infinitesimal PQ, que vamos a decir que es ds. Y por lo tanto a ese pedacito sí le podemos aplicar la ecuación anterior y la masa de ese pedacito será la densidad del pedacito por la longitud del pedacito, es decir, la densidad en el punto R multiplicada por el tamaño del pedacito, por la longitud de S. Y como hemos visto anteriormente, esa longitud pues es la magnitud de la derivada de la función vectorial que define el arco curvilíneo por la diferencial del parámetro. De acuerdo con lo anterior, tenemos que si gamma es la curva definida paramétricamente por la función f, y phi es un campo escalar en el espacio, entonces la integral del campo phi a lo largo de la trayectoria gamma pues va a ser esa integral simple cuyos límites de integración son los extremos del recorrido del parámetro y cuyo integrando es el producto del campo escalar evaluado en los puntos de la curva multiplicado por la magnitud de la derivada de la función vectorial que define la curva. Si el campo escalar es 1, es decir, si sumamos solamente, integramos solamente ds, pues lo que obtenemos es por supuesto la longitud de la curva, que como habíamos visto anteriormente, pues es precisamente la magnitud de la derivada, la integral en el intervalo de recorrido del parámetro de la magnitud de la derivada de la función vectorial. Y finalmente el valor promedio pues es la integral a lo largo de la función dividida entre el tamaño del objeto, que en este caso es la longitud de la curva. Con esto, y de manera análoga a lo hecho anteriormente con las integrales de área y de volumen, el centro de gravedad de un alambre plano con la forma del arco gamma, definida por esa función vectorial con ese recorrido, pues será
el par ordenado que tenemos allí, y si estamos en mientras que el centroide pues es una cuestión geométrica, no tiene nada que ver la densidad, o bien si la densidad es constante, nos queda la expresión que tenemos allá abajo. Y de manera análoga con el caso de un alambre en el espacio. Para el caso de un campo vectorial, el concepto que vamos a considerar es el de trabajo mecánico para desplazar una partícula o un objeto a través de una cierta trayectoria. Primero recordemos que si el desplazamiento es rectilíneo y que la fuerza es puntual, o bien el campo de fuerzas es constante y en la misma dirección que el desplazamiento que deseamos dar al objeto, entonces esto de fuerza por distancia se traduce en la magnitud de la fuerza por la magnitud del vector de desplazamiento. Si el campo de fuerza sigue siendo constante, es decir, si podemos considerar una fuerza puntual con una determinada dirección respecto del desplazamiento buscado, entonces veremos que al descomponer en una componente en la dirección del desplazamiento y otra en dirección perpendicular, pues la que hace el trabajo, es decir, la que va a provocar el desplazamiento, pues es precisamente la que actúa en la dirección, cuya magnitud es la magnitud de la fuerza, del vector fuerza, multiplicada por el coseno del ángulo θ. Y eso pues nos da precisamente el producto escalar de los vectores fuerza y desplazamiento. Finalmente, en el caso general, es decir, que tengamos un campo de fuerzas, de tal manera que en cada punto del espacio, y por lo tanto en cada punto de la curva tengamos un vector fuerza diferente, entonces, y que el desplazamiento no sea rectilíneo sino curvilíneo, pues entonces lo que vamos a tener en este caso es que, recurriendo a la idea leibniziana, es que consideramos un desplazamiento infinitamente pequeño PQ, que es el vector dr, y en ese punto P consideramos el vector fuerza definido por el campo de fuerzas, es decir, F de R de T. Entonces el trabajo correspondiente a ese desplazamiento infinitamente pequeño, pues sería el producto escalar de la fuerza F en el punto y el vector desplazamiento diferencial de F. Por lo tanto, al sumar todos estos, desde que t vale A hasta que t vale B, es decir, hasta que recorremos toda la curva, pues entonces vamos a tener el trabajo completo. Podemos entonces generalizar el resultado anterior y decir que la integral de línea del campo de fuerzas F a lo largo de la trayectoria gamma, pues es precisamente la integral a lo largo de esa trayectoria de F.dr, donde F es el campo vectorial, que no necesariamente es un campo de fuerzas. En un sistema de coordenadas rectangulares, dr es dx por y más dy por j más dz por k, o bien dr es igual a r' por diferencial de t, de manera que nos obtenemos esta expresión en donde ya queda claramente que esta es la interpretación de la integral como una integral de línea a lo largo de la trayectoria gamma, y esto ya es una integral simple en el intervalo de recorrido del parámetro que define la curva, y aquí tenemos el producto escalar de el vector, el campo vectorial multiplicado escalarmente por la derivada de la función que define la trayectoria. Finalmente, un resultado que va a ser importante más adelante es que si tenemos una cierta trayectoria C y definimos menos C como esa trayectoria equivalente a C pero recorrida exactamente en el sentido contrario, como los que se están en la figura, entonces vamos a tener que la integral de línea a lo largo de menos C va a ser el negativo de la integral de línea a lo largo de C.